Abriendo el juego. Bueno, tuvo la fortuna, Franco, vamos a decirlo así, porque eran varias acusaciones en este mismo caso, de que las investigaciones arrojaron datos que en cierto modo le quitaban la culpabilidad de algunas de esas acusaciones que le estaban haciendo, incluyendo la de secuestro. Si la jovencita, aunque muchas veces o la mayoría de veces el testimonio de la menor no se toma en cuenta para cosas muy puntuales, ella establece que sí, que tenía una relación consensuada con Wander Franco, que está penado por ley en República Dominicana, y se determinó también que había extorsión de parte de la madre a Wander. Automáticamente eso le quita a Wander la acusación de secuestro, que también estaba dentro del paquete. Se había hablado de que en un momento él se había llevado a la jovencita, se había escapado con ella unos días. Entonces automáticamente se determina que a él lo estaban extorsionando, que básicamente le estaban el manejo que se le dio a la jovencita de parte de su madre era de objeto sexual, básicamente, donde la mandaba abrazos de este jugador y a cambio recibía una remuneración económica. Eso entonces le quitó esa posibilidad a Wander de que sea atacado por ese lado, y lamentablemente por la otra reacción, que incluso en las declaraciones de la jovencita ella fue, podemos decir, muy firme con relación a las cosas que le preguntaron, y con relación a él, incluso de por qué vino la ruptura de ellos. Ella hablaba de celos, de cierta inconformidad de él con relación al manejo de ella, y que eso llevó al traste con que se acabara esa relación que sostenía. Así que complejo todo esto. Yo creo que en cierto modo alguien de Puerto Plata, creo que el representante del Ministerio Público dijo algo que me llamó la atención al final, y es que ellos entienden, como parte del Ministerio Público, que lograron un objetivo importante aquí: sentar un precedente a padres que incurren en esa práctica de empujar a sus menores a las manos de alguien específico y remunerarse económicamente y no recibir ningún tipo de castigo, porque todo se quedaba como en una nebulosa. En este caso se está sentando un precedente donde se castigó a la madre de la jovencita, que al final se determinó que era culpable de extorsión con relación al pelotero de Grandes Ligas. Voy a citar un tuit de Juan Arturo Riesio, quien, repito, le dio cobertura play by play a la situación durante estos casi 2 años. El tuit dice lo siguiente: dice el tribunal que la psicóloga que entrevistó a la menor de edad compareció como testigo y esta corroboró los datos que alegadamente la víctima le dio durante un interrogatorio realizado el 13 de julio del 2023. Según el tribunal, la supuesta víctima indicó: mi madre no me vendió. Wander es mi exnovio. Wander le regaló un carro a mi mamá para reparar el daño emocional que causó con lo ocurrido en diciembre del 2022. Eso es un adefesio, señores. Como un artículo tangible, un inmueble en este caso, va a reparar un daño emocional de esa envergadura. O sea, eso es algo bastante fuerte. Pero, ok, pregunto. Con daño emocional, ¿a qué se refiere? Porque si tú me dices que el simple hecho de sostener la relación del pelotero con la menor es un daño emocional para la joven, la niña, yo no lo tomaría eso como un daño emocional si ella se estuvo 2 relaciones antes de tener a Wander. Yo diría que más que a ella es a la madre. Sí, a la madre. Es a la madre, porque es que la niña, lo primero que ella dice que no la obligaron, que ella estaba consciente, ella estaba de acuerdo en tener esa relación. Y vivieron juntos un tiempo. Exacto. Y ella y la madre estuvo de acuerdo. O sea que, mira, tú mencionaste hace un momentito para Felipe Vázquez, o Felipe Rivero, como se le conoció en un momento. Y este caso, como mencionó Melvin, es ligeramente diferente, porque es que él cumplió su suspensión, su licencia administrativa en la cárcel. Después se venció el contrato y los Piratas nunca tuvieron la necesidad de tener que solicitar por la cláusula de moral de cancelar ese contrato. O sea que por eso que yo digo que ahora viene un proceso que probablemente no tenga precedentes. Este caso es más complejo aún, sí, entonces. Probablemente, porque es que el caso de Urías es agente libre, como ustedes mencionaron también.
Este caso a nivel de legal de Grandes Ligas, ya la parte legal aquí en cierta forma se resolvió aunque vengan apelaciones. Pero la parte legal de Grandes Ligas es un caso que no tiene precedentes, en mi opinión. Y cuidado, porque es verdad que quizás el sindicato no tenga muchos elementos aquí, porque la peor parte para Wander Franco es que él es hallado culpable, y ya en cierto modo eso complica muchísimo cualquier tipo de movimiento que se haga con relación a su persona por las cosas que hemos explicado, impedimento de salida, por su situación con la ley, de conseguir su herramienta de trabajo, que es su visa de trabajo, porque no puede ir con una visa de turismo a jugar pelota a Grandes Ligas. Entonces, eso complica la postura del sindicato, pero hay un tema. Ni siquiera trabajar en una bodega puede, con una visa exacto. de turismo. Entonces, el sindicato, independientemente de que él se haya hallado culpable, el sindicato tiene aquí una responsabilidad compleja, porque es evitar que el precedente que se marque con este contrato, si finalmente es anulado, pueda complicar a más de sus socios en algún momento futuro. Por eso me imagino que ellos van a estar sigilosos mirando todo este proceso con relación a este contrato. Y repito, esto hay que darle seguimiento paso a paso, porque hay que ver cuál va a ser el rumbo que va a tomar la liga en ese sentido. Porque creo que en el caso de Bauer, sí, con él había pendiente todavía algo de su contrato cuando hubo la situación con los Dodgers. Él estuvo incluso pero los Dodgers terminaron pagando el dinero. Exactamente. Sí, aunque él entró en licencia administrativa por un tiempo, pero ellos le terminaron pagando su dinero. Porque Wander menos dinero también. Es más fácil tú salir de ese proceso y seguir adelante. Pero es que aquí estamos hablando de casi 170 millones de dólares. Sí, porque el caso de Wander, él estuvo un tramo en licencia administrativa hasta que ya, por un tema de la extensión y la realidad de su situación y lo compleja que se fue convirtiendo, llegó un momento que ya a él se le cortó básicamente el pago de su salario con los Rays de Tampa. O sea que en todos los sentidos aquí hay un precedente complejo con relación a este tema, que ya va a entrar en un campo más de lo legal, donde probablemente nosotros nos va a tocar ser observadores, de los conocedores del tema de reglamentación, de leyes de Estados Unidos, de lo que está estipulado en ese contrato, lo que está establecido ahí, porque ese contrato debe ser un contrato con muchas páginas, donde se establecen muchas cosas, y de ahí entonces saldrá la información de la decisión que se va a tomar en ese sentido. El Ministerio Público solicitó 5 años con Wander Franco de prisión, de cárcel, nada de domiciliario, nada de suspendida, de cárcel en una cárcel. Fue lo que ellos pretendieron, lo que ellos quisieron para Wander Franco y su condena. Sin embargo, para repetirle a la gente, le dieron 2 años de prisión suspendida. No tiene que ir a la cárcel, pero eso pesa sobre él ahora. Tomando en cuenta los elementos que se dijeron en el día de ayer, cuando se estaban ya exponiendo el resumen de lo que había pasado, de lo que el juzgado había entendido que había pasado, presentando pruebas y todo eso, ¿se hizo justicia con Wander Franco? ¿O hubo justicia en el caso directamente con Wander Franco? Porque con la mamá, yo creo totalmente que sí. Esos 10 años ella lo mereció por todo lo que hizo de acuerdo a las pruebas que se presentaron. Pero con Wander, la sensación es igual. Yo creo que la sensación del público es que tuvieron una mano suave con Franco. Creo que es la percepción de la gente. Aunque yo sé que hay mucha gente que lo defiende. Yo creo que está dividida, Víctor. Sí, realmente. es posible que sí, pero yo creo que hay una parte que cree que esperaba que fuera más cerca de los 5 años, más cerca de los 5 años, no necesariamente los 5, más cerca de esos 5 años que los 2. Creo que eso es la percepción de una gran parte, porque repito, hay un grupo de personas que desde el principio está defendiendo a Wander Franco como fanáticos que fueron del jugador y como que a veces no ven lo que en realidad estaba pasando aquí. Creo que no lo ven, se cegaron en el fanatismo. Pero el que lo ve de manera objetiva, creo que esperaba un poquito más. Esa es la percepción que yo tengo. Yo lo que creo que la gente, en cierto modo, yo no sé si por el desgaste del proceso que fue muy largo y porque lamentablemente, aunque una cosa no justifica la otra, la gente sabe que la práctica del vínculo de adultos con menores en República Dominicana no es algo nuevo. Lamentablemente es una situación que el país tiene que resolver en algún momento. Y para la gente había algo de indignación en ese sentido, porque decían, óyeme, poner un ejemplo con este muchacho, perfecto, estamos de acuerdo que la ley apriete,
pero ¿qué de los otros casos que tenemos ahí? De lo que estamos viviendo en el día a día. Incluso la gente hacía referencia a las diferentes maternidades de este país. Usted va y encontrar a una niña con 11 años, 12 años dando a luz es algo común, que usted se lo encuentra, cuando eso debe ser algo extraño. Entonces, yo creo que en ese sentido la gente está algo molesta porque quisiera como que la vara se utilice para todo el mundo y no necesariamente para alguien famoso. Porque cuando ha habido cualquier famoso involucrado en estos temas, ha habido un escándalo grandísimo, se ha ventilado en los medios, que lógicamente uno quiere que siempre que alguien incurra o cometa un error sea castigado como debe ser, pero la gente lo que quisiera es eso, como que sea más general este tema, que ojalá esto sea un ejemplo para tomar más en serio esa situación y proteger a un menor, porque ¿cuál es el problema de la situación con el menor? La falta de conciencia. O sea, una persona adulta que se vincula con una jovencito menor, porque hay de todo lamentablemente en la República Dominicana, la ley castiga por el hecho de que todavía ese ser humano no tiene el nivel de conciencia para decidir cosas y lógicamente eso le permite al adulto aprovecharse en todo el sentido. Hay una promoción, o no una promoción, un mensaje que vi ahí en la zona de la 27 de un letrero, lo que no recuerdo la institución que preparó esa campaña interesante, donde se ve un señor en franela y se ve la jovencita al lado y el tipo, el guapetón, el tipo al lado como que esa es su esposa, y entonces diciendo esto no debemos permitirlo, como un mensaje claro de que hay que atacar ese tipo de cosas. Yo creo que en ese sentido sí la gente se olvidó un poquito de la posible condena de Wander y eso, y comenzó a victimizarlo por la realidad que la gente palpa en la República Dominicana y que quisiera, y ojalá nosotros también, me imagino que todos estamos de acuerdo, de que eso pueda mejorar algún día en la República Dominicana y el menor tenga una mayor protección en el país. Sí, estoy de acuerdo con esa parte especialmente de que aquí en República Dominicana tenemos que trabajar como sociedad para bajar esos casos que son muchísimos. Lo que pasó con Wander Franco, eso es lo que uno ve y lo que uno sabe, pero detrás hay miles y miles de casos con una situación similar de un adulto estando con una menor. Mira, pero de todos modos yo creo que esto con Wander Franco, la consecuencia, la gente esté de acuerdo o no, son devastadoras para la carrera del muchacho, porque es que Wander, con este tipo de condena, prácticamente le está diciendo adiós a su sueño de mantenerse en el béisbol de Grandes Ligas, un jugador all-star, un jugador que le dieron todo ese dinero porque prometía una gran carrera. Y el hecho de que él sea condenado, aunque sea por este tiempo, repito, estén de acuerdo o no las personas, estemos todos de acuerdo o no con el desenlace de este caso, para Wander Franco de todos modos es un golpe durísimo, del cual yo no sé si él emocionalmente podrá recuperarse en algún momento, porque es que él está saliendo del sueño que él tuvo. O sea, él por sus acciones, por lo que ha pasado, la consecuencia es que tendrá que renunciar al béisbol de Grandes Ligas, que es su pasión, su sueño, y donde prometía grandes cosas, porque es que yo no veo un camino de regreso para Wander Franco en el béisbol de Grandes Ligas con esta situación. Y en las ligas profesionales, por ejemplo, le pregunté a ChatGPT si hay precedentes en Japón de jugadores con antecedentes penales que firmen en esa liga, y a nivel de extranjeros no encontré ninguno. De hecho, el único caso que encontré fue de un lanzador japonés que en el 96 fue arrestado por abuso infantil y luego fue firmado por otro equipo. Después inclusive fue All-Star. Pero extranjeros, el caso más reciente fue en el 2000, Jay Jackson, un lanzador que fue arrestado por posesión de cannabis y fue liberado ese mismo día por el equipo. No volvió a Japón. Hice la misma pregunta en Corea y no hay precedentes de extranjeros que hayan regresado que hayan firmado cuando tengan antecedentes penales. Uno de los casos más recientes, ustedes lo recordarán, es Jung Ho Kang, el que jugó con los Piratas varios años. Él sufrió 3 arrestos por manejar bajo la influencia y del alcohol, sí. Y luego de recibir una suspensión, recibió una suspensión de 1 año y 300 horas de servicio comunitario para volver a la liga. Intentó reintegrarse, firmó en el 2022 en Corea, pero finalmente la liga lo vetó por sus antecedentes. Y estamos hablando de casos no tan fuertes como el de No, que no involucran menores ninguno. Y en el caso de Trevor Bauer, que repito, no involucró a una menor, hay que recordar que hace 2 años
si la memoria no me falla, 2 o 3 años, cuando su equipo en Japón fue descartado, Bauer fue a presenciar un juego de otro equipo. Se sentó allá arriba donde tú necesitas binoculares. Y allá fue la seguridad del estadio y lo retiró. Porque su presencia era una mala imagen para el deporte, que es llamado el deporte de la familia. Y en la pelota dominicana. Eso iba a mencionar. Esa es otra controversia también, otro tema que va a estar en la mesa, de hasta qué punto, porque hubo un precedente creo que con Timoniel Pérez en un momento establecido, si te suspendían fuera, eso te eliminaba la posibilidad de jugar en la pelota dominicana. Y parece que alguien con conocimiento de las leyes orientó a algunos jugadores, dentro de los cuales estaba Timoniel Pérez, con relación a la Constitución, que me parece que tiene algún acápite donde a un dominicano no se le puede prohibir el derecho al trabajo. Y por ahí, amparados en esa acápite de la Constitución, lograron algunos jugadores suspendidos por ligas extranjeras participar en la pelota dominicana. En los últimos casos que hemos tenido, creo que Cano, que participaron aún estando suspendidos fuera, pudieron accionar en la pelota dominicana, aunque en este caso estamos hablando de una situación ante la justicia. No sé, y eso sería interesante un poquito más adelante, porque me imagino que ahora mismo la mentalidad de Franco y su gente alrededor es el asunto de la apelación y ver si pueden reducir la condena que él ha recibido. Pero independientemente de eso, como vamos a tener un torneo en unos meses, yo creo que es un tema que en algún momento va a estar en la mesa. Legalmente también la apelación del otro lado. Exacto. Y el caso que tiene pendiente en San Juan de la Maguana por el arma de fuego. O sea, su panorama no está despejado tampoco para eso. Pero él puede y desconozco la respuesta. No sé si ustedes la tienen. Mientras él tenga la prisión suspendida, o sea, en estos próximos 2 años, legalmente él puede trabajar. No conozco la respuesta. Yo tampoco. Yo realmente no sé tampoco, pero algún abogado puede estar en sintonía. Yo también le tengo una pregunta. ¿Eso realmente sería bueno para la pelota invernal? También sería bueno para la organización para la cual él, por lo menos al sol de hoy, pertenece aquí en la Liga Invernal. Yo entiendo que eso desluce un poquito, porque eso va a generar todo un morbo alrededor de eso, porque si él tiene o tuvo un caso, aunque cumpliese su condena, yo entiendo que eso no le hace absolutamente nada bien. Lo que pasa es que ya aquí es un tema más de la moralidad y de la opinión pública. Lo otro es lo legal, que él pueda o no participar en el torneo, que es lo que quisiera en algún momento. Pero es que en el caso de Julio Urias, que todavía tiene, por ejemplo, su caso, él no puede accionar en la Liga Mexicana de Béisbol. No está jugando en México. Bueno, lo de Franco sí hay que estar claro, y creo que lo he escuchado ya de algunos entendidos, que mientras él tenga una situación en la justicia, él no puede. O sea, él tendría que resolver todos sus temas con la justicia. O sea, supongamos, él tiene 24 años, fue condenado 2 años. Supongamos que a los 26 años o 27 años él pudiese volver a... Yo me refiero al otro caso que él tiene. Okay, él tendría como que dejar su panorama claro. Y cuando él cierre ese capítulo con la justicia, creo que es que comienza la posibilidad de accionar en alguna liga profesional. Antes de irnos a la pausa, hablando en retrospectiva, en relación a la pregunta que hacía, si la memoria no me falla, Víctor, sobre si fue Melvin, si fue justa la condena a Wander Franco. Es cierto que el pueblo, la mayoría de las personas, esperaba algo más. Ahora, yo creo que es incalculable todo lo que él va a pasar de aquí en adelante. O sea, la condena es lo menor para Wander. Ahora es que va a comenzar el proceso del castigo que él va a recibir, porque el daño psicológico que él va a recibir, que es para mí, desde mi óptica, irreparable, la frustración de no poder jugar el deporte que lo apasiona, de no poder cumplir su sueño, de tener que renunciar a un contrato de casi $200 millones, y el tema de su imagen, que se deteriora por completo. Yo creo que esos daños son igual o peores que una condena de 10 o 15 años de prisión. Y mira, que tenemos la pausa ya, pero ¿qué es lo que más me impacta? Nosotros que somos gente ya de una edad, pero que fuimos jóvenes ayer. Ayer teníamos 15, 16, 17, 18, 20 años. Y como todo joven, vivimos la vida. Tuvimos la noviecita, nos compenetramos, etcétera, etcétera. Cuando uno evalúa el tiempo y mira esta situación,
Señores, estamos hablando de que probablemente en el momento que Wander se vincula con esa jovencita, aunque él era un adulto, estamos hablando de una persona con una edad tierna todavía, porque ¿qué? 18, 19, 20 años todavía. Ahí, bueno, mi hija mayor tiene 20 años y sigue siendo una niña para mí. Y lo seguirá haciendo toda la vida. seguirá haciendo toda la vida. Pero lo que te quiero decir es que todavía el rango, que no es, aquí no hay un vínculo de una... Claro, está penado por ley. No quiero que la gente se confunda en ese sentido. Pero hay una diferencia entre un vínculo de una persona de 45, 50 años con una jovencita de 15, 16 años a un vínculo de un muchacho entre 19 y 20 años con una jovencita de 15, 16, 17 años. Porque estamos hablando que en cierto modo podríamos estar hablando de dos jóvenes. Lamentablemente. Pero tú no puedes medir, lamentablemente, por la misma vara a un joven normal de 19 años que un jugador que desde antes de los 16 ya está recibiendo instrucciones de cómo debe de comportarse por la fama y el dinero que va a recibir. O sea, se supone que hay que medirlo con otra vara porque tienen una preparación o tienen unas instrucciones por encima del joven promedio de esa edad. Pero no deja de ser joven. No deja de ser joven. Y inexperto también y que comete errores. Vamos a la pausa. Y yo creo que por ahí, para la respuesta de Melvin, debe andar el tema de la condena. Quizás se tomó en cuenta el hecho de eso, de que independientemente de que es un adulto, todavía a esa edad, lamentablemente el ser humano tiende a cometer más errores que después de tener más de 30, 40 años. Tiempo de la pausa y al regreso entran ustedes en acción. Vamos a hablar con el pueblo a ver si cree justa o no la condena a Wander Franco. En Abriendo el Juego.